Voy a leer un extracto del texto Hacer historia en la era digital, nuevas formas de acceso a las fuentes y de conservación del patrimonio histórico educativo, publicado dentro de El largo camino hacia la educación inclusiva, la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días, quinceavo coloquio de historia de la educación, Pamplona, Iruñea, 29-30 de junio y 1 de julio de 2019, de las autoras Ana María Badanelli Rubio y Gabriela Osenbach Sauter. Introducción. Los historiadores no pueden ya permanecer ajenos a la existencia de millones de documentos y objetos históricos digitalizados que actualmente están disponibles en la red de Internet, de libre acceso y organizados electrónicamente en portales temáticos, bases de datos, colecciones de fuentes, etc. El trabajo del historiador está cambiando de tal forma que hoy se habla ya en algunos círculos de la historia digital, denominación acuñada en los Estados Unidos para referirse tanto al estudio del pasado que lleva a cabo usando una variedad de fuentes primarias reproducidas electrónicamente, como las narraciones que resultan de la indagación histórica digital. Esta tendencia parece ya imparable, si tenemos en cuenta que mundialmente los organismos públicos dedicados al fomento de la cultura le están dedicando importantes sumas de dinero y recursos para llevar a cabo políticas de digitalización de documentos y de otros objetos pertenecientes al patrimonio histórico de nuestras sociedades, para la creación de bibliotecas y museos virtuales, etc. Por otra parte, estas políticas de digitalización no se refieren solo a documentos que pueden ser leídos o visualizados, sino también a documentos sonoros que abren el camino al registro de fuentes orales y a la salvaguarda de un importante patrimonio intangible. En este trabajo pretendemos abordar algunos aspectos y clarificar ciertos conceptos relacionados con este giro digital que se está produciendo en el terreno de la historia, pues entendemos que es necesario ejercer una actitud crítica frente al deslumbramiento que produce lo moderno, la tecnología, punto o simplemente lo que está de moda. Nuestra propia experiencia en diversos proyectos de catalogalización y digitalización de textos y documentos históricos diversos que nos han confrontado con esta nueva realidad nos han hecho conscientes de la necesidad de abrir en nuestro medio un debate sobre el alcance, los límites y los problemas asociados al manejo y la organización de las fuentes históricas en formato digital y su puesta a disposición a través de la red Internet. Aunque este giro digital ha tenido un importante efecto para la enseñanza de la historia, ofreciendo a los profesores y estudiantes una gran cantidad de recursos para su uso en el aula, en ese trabajo lo diremos fundamentalmente a su impacto en el campo de la investigación. Sobre las ventajas que ofrece la digitalización de las fuentes históricas y el acceso a ellas a través de Internet. La universalización del acceso a las fuentes históricas en formato digital es sin duda una de las consecuencias que más está revolucionando a la investigación en nuestro campo. Con la inmensa oferta de recursos digitales en Internet es cada vez más sencillo salvar los obstáculos que se encuentran para acceder a los archivos físicos y se facilitan las iniciativas encaminadas a sistematizar y dar a conocer conjuntos o colecciones de fuentes y documentos que tradicionalmente se han hecho en soporte de papel, con la carga que ello supone en términos económicos y de difusión. El archivo virtual de la Edad de Plata, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, pertenecientes al Ministerio de Cultura, la sección de educación del Archivo de la Experiencia, o la Biblioteca Virtual Cervantes que contiene abundantes obras clásicas sobre educación, son algunos ejemplos de centros documentales digitales de interés para la historia de la educación que existen en España y que están a disposición de los investigadores. Es de esperar que esta facilidad para acceder a la extensa oferta de documentos digitalizados en la red tenga como consecuencia el fomento de la consulta de archivos y el incremento del carácter científico del trabajo del historiador. A su vez, la extensa variedad de documentos que están a disposición de los investigadores en la red favorecen interpretaciones históricas más complejas y ricas y permiten lecturas renovadas de los hechos históricos que han sido contados a partir de fuentes más tradicionales, fundamentalmente de carácter político o legal. Este fenómeno es muy evidente, por ejemplo, en el gran sitio web The Valley of the Shadow, una de las experiencias pioneras en el campo de la historia digital desarrollada en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. En este ambicioso portal
que recoge una extensa colección de materiales digitalizados relativos a dos comunidades vecinas de los estados de Pensilvania y Virginia antes y durante y después de la Guerra de Secesión Americana 1861-1865. Se incluyen cartas, diarios y periódicos, imágenes, mapas, censos de población, etc., que muestran esta guerra civil a través de testimonios de la gente y la vida cotidiana de ambas comunidades, cuestionando y matizando a través de ellos otras interpretaciones convencionales acerca de aquellos hechos y ofreciendo, por tanto, un potencial investigativo ilimitado. El estudio e interpretación de imágenes es otro de las tendencias renovadoras de la investigación histórica que se han visto favorecidas a través de la digitalización, pues la difusión de fuentes iconográficas, fotográficas y otros elementos visuales es quizás uno de los recursos que más han potenciado a través de Internet. A su vez, las fuentes relacionadas con la vida cotidiana y las mentalidades se han incrementado notablemente en la web, ya que muchas personas e instituciones se han sentido motivadas a digitalizar y hacer públicas los más diversos testimonios de su vida privada y comunitaria, documentos de la gente corriente que tradicionalmente no han formado parte de archivos o museos y por tanto no habían sido objeto de la interpretación histórica. Pero no es solo la amplia gama de fuentes históricas que pueden situarse y localizarse en Internet lo que hace posible que se produzcan interpretaciones más ricas y complejas de los fenómenos, sino también el lenguaje hipertextual propio de Internet, que permite relacionar bloques de texto, sonidos e imágenes a través de enlaces electrónicos. La complejidad no lineal favorecida por el lenguaje hipertextual le permite al historiador explorar narraciones alternativas a través de la vinculación de múltiples secuencias, fuentes, voces, interpretaciones e implicaciones que entran en juego en la narración histórica, así como conectar con más facilidad sus argumentos con las evidencias históricas. Junto a las facilidades y a las posibilidades que supone esta gran apertura en el acceso a las fuentes históricas, una ventaja incuestionable de la digitalización tiene que ver con la conservación de las fuentes y objetos originales, cuya preservación está prácticamente asegurada al no ser manipulados directamente por los investigadores. Existen incluso algunas bibliotecas y centros documentales que, aunque no ofrezcan su acervo digitalizado a través de Internet, facilitan a los investigadores para su uso en sus propias instalaciones, documentos originales digitalizados y en soporte informático, generalmente en un CD-ROM, evitando el préstamo de piezas cuyo estado de conservación o antigüedad aconsejan un uso restringido y limitado de los mismos. Ese es el caso, por ejemplo, del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, ubicado en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, donde el fondo antiguo de su biblioteca de literatura infantil se ofrece en formato digital a los investigadores que lo solicitan. Sin embargo, cuando se trata de documentos escritos, la digitalización puede ser más que una mera fotografía o una reproducción del original. Si los documentos son digitalizados mediante un procedimiento que posibilite el análisis de caracteres y palabras del texto, se facilita enormemente la búsqueda y localización de información significativa dentro del propio documento. Por otra parte, la digitalización facilita la transcripción de los documentos a la hora de producir un trabajo de investigación histórica, mediante el procedimiento de copiar y pegar párrafos de texto o imágenes de contenidos en los documentos. Obviamente, esta facilidad tiene también un enorme riesgo, pues los procesadores de texto e imágenes ofrecen muchas herramientas que podrían ser utilizadas para manipular y tergiversar el contenido de un documento histórico. Finalmente, no podemos dejar de mencionar las posibilidades que este giro digital está ofreciendo a la creación de redes de investigadores, documentalistas y archiveros, así como el surgimiento de una nueva forma de trabajo colaborativo consistente con la alimentación online de bases de datos y centros de recursos digitales desde las más diversas y distintas instituciones, como afirman Gianfranco Bandini y Paolo Bianchini. A través de estrategias de colaboración es posible salvar los grandes obstáculos que supone la dispersión territorial de las fuentes. Piense, por ejemplo, en la fragmentación de las fuentes históricas educativas relativas a los diversos estados italianos antes de la reunificación, lo cual requiere un esfuerzo que no solo es tecnológico, sino también imaginativo e historiográfico. A su vez, al reunir fuentes históricas en formato digital provenientes de los más diversos lugares, este tipo de esfuerzos colectivos facilitan el trabajo comparativo y la identificación de patrones transnacionales comunes, lo cual es quizás una de las mayores potencialidades
de este giro digital. No solo las ventajas, sino también problemas y riesgos. Aunque son evidentes las inmensas posibilidades que surgen con la nueva historia digital, esta trae consigo también problemas e inconvenientes, algunos de los cuales tienen una incidencia directa sobre el trabajo y las interpretaciones que el investigador realiza sobre las fuentes. Una de las principales cuestiones que resultan problemáticas en este campo es el de los criterios con los que se gestionan, organizan y se hacen disponibles las fuentes digitalizadas en Internet. La digitalización requiere una forma de clasificación y catalogación que habitualmente se hace vinculando los documentos digitalizados al registro de una base de datos. Las bases de datos, entendidas como un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, se han convertido en un instrumento tan cotidiano como necesario en las nuevas formas de tratamiento de las fuentes históricas. La pregunta que surge necesariamente es si estas formas de organización de las fuentes condicionan o no la investigación. La estrategia de organización es una decisión que implica criterios historiográficos que no pueden ser obviados, y existe una reflexión semántica previa. La etapa de reflexión semántica es la más importante durante la concepción de una base de datos e implica la comprensión del ámbito que se requiere informatizar, de los objetos que lo constituyen y de las relaciones que pueden tener unos con otros. Se trata de la elaboración del esquema conceptual al que permite la representación lógica de la realidad que se pretende transcribir en la base de datos. En definitiva, cuando definimos los campos de una base de datos o cuando los estructuramos y organizamos, estamos digiriendo voluntaria o involuntariamente la mirada del investigador. Por lo general, una base de datos contiene campos destinados a recoger información asociada a la procedencia o a la descripción del objeto o documento, pero también datos que implican una determinada interpretación del mismo, seleccionando ciertos elementos del documento como criterio para su catalogación, en detrimento de otros. Con ello se puede condicionar o dirigir en una dirección determinada a la investigación, impidiendo u ocultando otras posibles miradas sobre la fuente histórica. Otra preocupación que debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar fuentes digitales accesibles en Internet tiene que ver con su correcta contextualización. Cualquier objeto o documento digitalizado que no remita a su contexto, un fragmento extraído de un documento, una imagen recortada de un conjunto, un objeto aislado de su entorno, pueden conducir a interpretaciones erróneas del mismo. Un ejemplo de lo que entendemos que debería ser una correcta contextualización de un documento digitalizado lo encontramos en el sitio web Pictura Pedagógica Online, creado y sostenido por la Bibliothek für Landesforschung de Berlín y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Este portal reúne ilustraciones de intereses histórico-pedagógico procedentes de una colección de libros, revistas y tarjetas postales de un amplio periodo de tiempo, desde la Edad Media hasta 1933. La base de datos sobre la que se ha construido esta colección de imágenes permite, entre otras cosas, leer en la obra original de la que se ha extraído la imagen la explicación que la propia fuente ofrece sobre ella, así como visualizar la página completa del libro y la situación que la ilustración tiene en el conjunto de la página. De esta manera, las imágenes que se ofrecen a primera vista de forma aislada pueden ser siempre remitidas a su contexto de interpretación. También creemos necesario reflexionar acerca de lo que se pierde al digitalizar un documento o un objeto. Es indiscutible que al no tener el contacto directo con la fuente puede perderse el acceso a distintos tipos de información sobre la misma. Los historiadores debemos preguntarnos si en las fuentes hay algo más que lo que se puede observar a través de una foto. Por ejemplo, cuando investigamos con manuales escolares, el contacto directo con el libro nos da información de cómo se editaba, calidad del papel, de la encuadernación, y sobre todo percibimos las huellas que se han quedado del uso del mismo, desgaste, anotaciones y subrayados. Todas estas características que pueden ser significativas en determinadas investigaciones pueden perderse en el proceso de la digitalización. No podemos dejar de mencionar tampoco las limitaciones que suponen para la publicación de fuentes digitales en Internet las leyes de derechos de autor y de protección de datos. Es en un problema teórico y práctico que frente a los vertiginosos cambios de la cultura digital están aún por resolverse. Las leyes vigentes relativas a los derechos de autor fueron generados en el marco mental y material de la cultura tipográfica. Actualmente el periodo de protección de dichos derechos cubre la vida del autor y los 70 años siguientes a su muerte. Existe un fuerte debate sobre si esta normativa tal
como está actualmente es funcional o no para la difusión y democratización del conocimiento que se ha posibilitado a través de los procesos de digitalización. Otro asunto que al no tener implicaciones económicas parece no suscitar un debate público tan intenso como el relativo a los derechos de autor, es el de la protección de los datos. Se trata de una cuestión de la mayor importancia que debe tenerse en cuenta en los procesos de digitalización de las fuentes, ya que los documentos pueden referirse a datos de la vida privada, pertenecientes a la intimidad de las personas o a cualquier otro tipo de información protegida, junto a las precauciones que deben tenerse a la hora de construir y utilizar archivos digitales a las que no hemos venido refiriendo, debemos aludir también a otros problemas que están afectando el trabajo del historiador. A pesar de la enorme cantidad de documentos que ya están digitalizados y accesibles online, la tarea de digitalización de fuentes históricas está aún en sus inicios y requiere de inmensos esfuerzos humanos, técnicos y económicos para llevarse a cabo. Junto a ello, la nueva historia cultural ha abierto enormemente el espectro de las fuentes que interesan al historiador y que también se pretenden convertir al formato digital. Ante este enorme reto, los historiadores estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo a las tareas de coleccionar, clasificar, catalogar y digitalizar todo tipo de documentos y objetos, en detrimento de nuestra dedicación a otras tareas más propiamente de investigación e interpretación histórica. En definitiva, en la medida en que nos involucremos en proyectos que tienen que ver con la construcción de archivos y centros de documentación digitales, estamos generando cierta crisis de nuestra propia identidad. Somos coleccionistas, catalogadores, especialistas en técnicas de digitalización. El riesgo de perdernos en el laberinto de todas estas nuevas funciones que vamos agregando a nuestro quehacer es un problema que no debemos desdeñar, ante el cual debemos mantenernos siempre alertas. Hasta aquí por hoy. Disculpen mi mala lectura. Gracias.